El general Porfirio Díaz estableció un régimen autocrático que duró 30 años. Logró, mediante una combinación de represión y negociación, terminar con las sublevaciones locales, ahora encabezadas por caudillos que se habían formado durante las guerras de reforma e intervención. Por primera vez desde la independencia, se logró paz y orden. La estabilidad resultante dio al gobierno la plena aceptación y apoyo de las clases altas y de la burguesía urbana, que aumentaba en tamaño. Reclutó a los miembros del gobierno entre los fieles a su causa, antiguos combatientes en las guerras, y de ahí se proveyó de gobernadores y jefes políticos. En lo técnico-administrativo se formó una nueva clase intelectual de jóvenes, pronto calificada como los científicos, que pronto dominó los altos cargos en el gobierno, la economía y la cultura. Fueron los conductores de las políticas económicas y del encuadramiento de la sociedad dentro de los moldes requeridos por la autocracia. Díaz respetó formalmente la Constitución. Se celebraron elecciones y se cumplieron las normas relativas a la integración de los poderes públicos, pero siempre fueron candidatos y resultados decididos por voluntad presidencial. Las libertades de expresión, asociación política y prensa fueron controladas y perseguidas en caso de franca oposición al régimen. Díaz fue moderado en el cumplimiento de las leyes de reforma, lo que le dio el apoyo de la Iglesia. No reintegró los bienes nacionalizados, pero permitió la adquisición de otros nuevos y la práctica abierta y pública del culto religioso. El progreso económico fue notable. Asimismo, la creación de infraestructura, sobre todo ferroviaria, vías de comunicación, seguridad en los caminos, lograda por una policía rural facultada para realizar ejecuciones sumarias de bandoleros, y la eliminación de alcabalas o cargas fiscales al tránsito de mercancías dentro del territorio, permitieron la formación de mercados regionales y avances en la formación y consolidación de uno nacional. La agricultura, estimulada por un mercado interno en crecimiento y por un nuevo canal hacia la exportación, sobre todo en equén, café y frutales, tomó un papel destacado en el desarrollo. Pero generó problemas que agravaron la desigualdad social real, no constitucional ni legal, que México venía padeciendo desde la independencia. Se basó en la hacienda, unidad de producción que alcanzó enormes concentraciones de tierra, los latifundios. Muchas de ellas fueron constituidas o acrecentadas con los antiguos bienes nacionalizados de la Iglesia. La explotación de los campesinos atados a la tierra por falta de otro medio de vida o por adeudos al patrón, que a la vez era el vendedor de los artículos de primera necesidad mediante las tiendas de raya, vivían y morían sometidos totalmente a su voluntad. Las leyes de reforma que prohibieron la propiedad a las corporaciones alcanzaron a las comunidades indígenas que perdieron sus tierras en beneficio de particulares, favorecidos por el gobierno. Las rebeliones fueron sangrientamente reprimidas. Los deslindadores, en su mayoría extranjeros encargados de regularizar la propiedad rural dentro del territorio, recibieron tierras en pago de sus servicios y se convirtieron en propietarios rurales. La insuficiencia de capital nacional favoreció dar facilidades al capital extranjero, pero poco apoyo al nacional provocó el disgusto de parte de la burguesía. La explotación del subsuelo y la industria manufacturera prosperaron, y con ello la formación de una clase obrera a la que no se le reconocieron derechos frente a la empresa y cuya rebeldía fue suprimida sangrientamente. Ejemplos, los movimientos de Cananea y Río Blanco. Las finanzas nacionales se organizaron finalmente y con ello el equilibrio presupuestal, y más adelante se hizo posible el pago de la deuda. La clase política se mantuvo y envejeció con la dictadura. Dentro del hogar porfiriano se formaron dos corrientes que se activaron en los últimos años de la dictadura, dada la edad avanzada del dictador: los científicos y un grupo de hacendados y burgueses del norte que se alineó alrededor de un aparente delfín, el general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León y secretario de guerra, brillante reorganizador del ejército, ahora disciplinado y leal. Después de años de crecimiento económico y estabilidad política, hacia principios del siglo XX se produjeron movimientos de oposición provenientes de distintas clases sociales. Entre estos movimientos sobresalen el surgido alrededor de Camilo Arriaga,
quien junto con otros potosinos como Juan Saravia, Antonio Díaz Soto y Gama y Rosalío Bustamante, fundó el Club Liberal Ponciano Arriaga, y de los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón, editores del periódico Regeneración. El gobierno porfirista los reprimió. Tanto Arriaga como los hermanos Flores Magón se exiliaron en los Estados Unidos. Los Flores Magón publicaron el programa del Partido Liberal de 1906. Entre las reformas constitucionales propuestas por este programa se encontraban la reducción del periodo presidencial a 4 años, la supresión de la reelección para el presidente y los gobernadores de los estados, la supresión de la leva y la creación de una Guardia Nacional, el restablecimiento de la libertad de palabra y prensa, la igualdad laboral de los mexicanos frente a los extranjeros en puestos similares. Asimismo, proponían reformas para incentivar la producción agropecuaria y la pequeña propiedad, para fortalecer el régimen fiscal y la efectividad del juicio de amparo, así como para proteger a los indígenas y fortalecer el régimen municipal. La entrevista entre Porfirio Díaz y el periodista estadounidense James Krillman en 1908, donde el dictador señaló que México estaba listo para la democracia, dio la bienvenida a la formación de partidos de oposición y al agregar que no competiría en las elecciones de 1910, aceleró la organización de grupos políticos para contender en la elección presidencial. Al nuevamente postularse Díaz para la presidencia en 1910 y habiendo elegido para el cargo de vicepresidente a Ramón Corral, procedente del grupo de los científicos, Reyes formó un frente opositor para competir por la vicepresidencia, cargo de la mayor importancia, pues la avanzada edad del autócrata implicaba la posibilidad de ascender a la presidencia vía la vicepresidencia a su inevitable muerte. Díaz, disgustado, designó a Reyes para desempeñar una comisión en Europa. Un dorado destierro. Se formó el movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero. Algunos reyistas se unieron a él, entre ellos Venustiano Carranza, Luis Cabrera y Francisco Vázquez Gómez.